Hermanos, la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea en cada uno de nuestros corazones. El Señor en estos días que hemos estado en el campamento, mayormente ha hecho énfasis en el testimonio de Dios. Nuestros hermanos han compartido acerca de la importancia del testimonio de Dios en su palabra, el testimonio de Dios formado en el seno y en el corazón de la iglesia, ¿cierto? Y el testimonio del Espíritu Santo a nuestros corazones, ¿sí? Vamos a mudar un poco el campamento, aunque vamos a hablar un poco acerca del testimonio. Nuestros hermanos en la primera reunión estuvieron hablando algo acerca de cómo el Señor Jesús enseñó a orar a los discípulos, y vamos a partir desde ese punto. También nuestro hermano Andrés compartía algo acerca de cuando Israel iba saliendo de la esclavitud en Egipto. Entonces, vamos a compartir este tema porque queremos que al terminar la reunión podamos tener otra perspectiva juntamente con el testimonio del Nuevo Testamento de nuestra relación con Cristo, como creyentes con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a empezar leyendo un texto que ya lo leyó el hermano en la primera reunión, y es Mateo 6, versículo 9. Mateo 6, versículo 9. Hay algo que los hermanos han denominado la constitución del reino en las bienaventuranzas del monte, que es capítulo 5, 6, 7. Vamos a leer este versículo, el versículo 9. Vamos a hacer énfasis en un aspecto. Mateo 6, versículo 9. El Señor Jesús enseñándole a los discípulos cómo debían orar. Vosotros pues oraréis así, orad así como dice la Biblia textual. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y la frase en la cual nos vamos a centrar un poco: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y leamos Lucas 6, 46 para dar inicio, hermanos. Lucas 6, versículo 46. Lucas 6, versículo 46. Unos libros más adelante. Lucas 6, versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Vamos a empezar a considerar un tema que vamos a pedirle al Señor que no distorsionemos el testimonio de su palabra y podamos presentar este aspecto de la palabra que va a ser muy importante, como los demás aspectos que se han venido compartiendo a lo largo del campamento. Vamos a empezar a mirar un aspecto que primero sucedió con Israel en Egipto. Una de las primeras interpretaciones de la Biblia es un método que se conoce como el método histórico-gramático. Esa es la primera interpretación que se debe hacer de la Escritura, que lo que está escrito sucedió en un contexto, en un tiempo específico, ¿cierto? Y esa es la primera lectura que se hace de la palabra. Pero recuerde, Pablo nos enseñó que la ley era espiritual, ¿cierto? Y Pablo mismo nos vuelve a enseñar que las cosas que sucedieron en el antiguo Israel son un tipo y una sombra para enseñanza hacia nosotros, ¿cierto? Entonces, partiendo desde ese ángulo, vamos a empezar a considerar unos aspectos de Israel en Egipto, para empezar entonces a mirar este tema que creo que es muy importante y debe ser conocido como el resto de temas en medio de la iglesia. Vamos a empezar a considerar a Israel siendo esclavo en Egipto. Vamos a leer el testimonio de Esteban. Vamos a leer un versículo del testimonio que dio Esteban. Cuando leemos Hechos 7, vemos cómo el Espíritu Santo guía a Esteban a empezar a disertar acerca de la ley, cómo se enfrenta con los principales de los judíos y cómo Esteban termina muerto por causa de ese testimonio. Entonces quiero leer el Hechos 7, versículo 6, pero lo voy a leer de la Biblia textual, porque la Biblia textual nos presenta la palabra exacta que aparece en el griego. Reina y Valera 60 dice, hablando Esteban, y les dijo:
Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Voy a leer entonces el mismo texto, pero de Hechos, en la Biblia textual, Hechos 7, versículo 6. Y Dios habló así a Abraham. O sea, Esteban está citando Génesis, el testimonio que Dios le dio a Abraham acerca de la estadía del pueblo de Israel en Egipto y qué iba a suceder con ellos. Y Dios habló así: tu descendencia será extranjera en tierra ajena por 400 años. Y aquí es donde quiero entrar a la palabra que cambia un poco en Reina y Valera. Reina y Valera 60 dice a servidumbre. La Biblia textual dice: y la esclavizarán y la maltratarán, ¿cierto? Ya sabemos cuántos años eran, 400 años. Entonces, viendo la Biblia textual, vemos nosotros que Israel iba a estar esclavo, iba a ser esclavizado por el gobierno de Faraón durante 400 años en Egipto. Ahora sumemos la escritura, vamos a Éxodo capítulo 6. Éxodo capítulo 6, versículo 6. Éxodo 6, versículo 6. Éxodo 6, versículo 6, ¿lo tenemos? Por tanto dirás a los hijos de Israel, este es Dios hablando a Moisés: yo soy Yahvé, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de la servidumbre o la esclavitud, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Ya sabemos nosotros entonces cómo por medio de Moisés, a través de señales y portentos, ha liberado a Israel. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Yahvé vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Vamos nosotros a tomar esa figura de Israel siendo esclava en Egipto y la vamos a llevar a nuestra vida antes de ser de Cristo. Nosotros antes de ser de Cristo estábamos esclavizados por el pecado, ¿cierto? Y de la misma manera que Dios dio libertad a Israel de Egipto, de la esclavitud, por medio de juicios y portentos, y selló la libertad por medio del Cordero Pascual, de la misma manera cada uno de los creyentes sobre la faz de la tierra ha sido libertado de la esclavitud. ¿Listo? Entonces, cuando Dios los saca de esclavitud, lo saca para un propósito. Anteriormente se servía a Faraón. Anteriormente se hacían los deseos y la voluntad de Faraón, porque eran esclavos de Faraón. El Faraón era amo y señor de Israel, ¿cierto? De la misma manera, cuando estábamos sin Cristo, el pecado era nuestro amo, nuestro dueño y señor, y estábamos esclavizados a él. Pero gracias a Dios sucedió algo, ¿cierto? Hemos comido el Cordero Pascual, el Señor nos ha libertado de la esclavitud del pecado, ¿cierto? Y a causa de eso, entonces leamos un texto en Levíticos 25:5. Entonces, aquellos que una vez fueron prioridad y propiedad de Faraón, pasan a ser posesión de nuestro Dios por medio de la liberación. Estamos haciendo una introducción para llegar al punto. Levítico 25, versículo 55. Entonces, después de que Dios da libertad a Israel, el verso 55, mire lo que les dice Dios en el desierto a Israel. Porque recuerden que en Génesis 1, Dios habla desde los cielos, ¿cierto? Cuando terminamos el capítulo 1 del libro de Génesis, termina con la muerte de José, siendo llevados sus huesos a Egipto. Pero en Éxodo vemos nosotros cómo Dios redime al pueblo. Pero en Levítico Dios le habla a Moisés desde el tabernáculo y empieza a darle instrucciones cómo el pueblo se va a acercar a Dios. Y estando en el desierto, verso 55,
porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos, a los cuales saqué de la tierra de Egipto, yo, Yahvé, vuestro Dios. Entonces empezamos mirando este primer principio. Israel estaba bajo la esclavitud de Faraón y Faraón era su amo y señor. Viene el Señor, interviene en la vida de los israelitas por medio de Moisés y da libertad. Ahora ya Israel no le pertenece a Faraón. Como el Señor los ha libertado, ahora pertenecen a alguien más. Y el texto dice, le dice Yahvé a Israel, míos son, yo los liberté. Ahora pasan de la propiedad de las tinieblas a la propiedad de la luz, ¿cierto? Y vamos a mirar cómo en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo nos habla de esta esclavitud, refiriéndose a ella como el pecado. Vamos a Juan capítulo 8, versículo, ya le digo qué versículo, versículo 34. Juan 8, versículo 34. Empieza el Señor Jesús en su contexto hablando de que es la luz del mundo y llegamos al versículo 34. Preste atención lo que el Señor Jesús nos va a revelar por medio de la Escritura. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Vamos a repetirlo. De cierto os digo. Cuando el Señor Jesucristo utiliza esta palabra 2 veces, de cierto, en el griego es amén, amén. O sea, eso es algo verídico. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿es qué? Esclavo es de el pecado, ¿cierto? El Señor a nosotros nos ha libertado del pecado, pero lo que está haciendo la vida de nuestro Señor Jesucristo hoy en el corazón de la iglesia es libertarla del dominio del pecado. Naturalmente, la Escritura nos revela que por los frutos los conoceremos, ¿cierto? Cuando nosotros vemos un creyente que está practicando el pecado, podemos leer por lo que dice la Biblia que es esclavo. Pero hermano, ¿estás diciendo que Cristo lo libertó? Sí, Cristo lo ha libertado, lo libertó de la condenación. Pero recuerde, debemos permanecer en Cristo, Cristo permanece en nosotros y nosotros debemos permanecer en Él. Y ese permanecer en Cristo va a ayudarnos a nosotros a no estar sometidos a la esclavitud del pecado. La iglesia tiene una posición y una experiencia. La Escritura nos habla en 1 Corintios que la iglesia fue santificada en Cristo Jesús. Amén, ¿cierto? Lo creemos. Pero la iglesia, el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, nos insta a que debemos santificarnos. Entonces, una cosa es la posición de la iglesia en Cristo, como santa. Esa es la posición de la iglesia en Cristo. Pero también debe haber una experiencia de la posición. Los que nos estamos santificando cada día más. ¿Listo? Entonces, el que es esclavo, el que hace pecado, es esclavo del pecado. ¿Qué pasó con la humanidad? ¿Qué pasó con Adán? Vamos a leer en Romanos 7, versículo 14. Romanos 7, versículo 14. Y el apóstol Pablo nos va a decir qué le pasó a la humanidad, por qué el hombre es esclavo del pecado. Romanos 7, versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. ¿Qué termina diciendo el texto? ¿Vendido a quién? Adán vendió la humanidad al pecado. Nosotros no hacemos pecados porque nos gusta. Nosotros pecábamos por causa de la naturaleza pecaminosa que estaba en nosotros. Si nosotros hacemos este ejercicio antes de ser de Cristo, ¿cuántos de nosotros antes de acostarnos a dormir por la noche pensábamos y decíamos,
mañana voy a mentir, mañana voy a mentir, mañana voy a mentir. Ninguno, ¿cierto? Se levantaba y ¿qué pasaba? Mentía. No tenía que hacer mucho esfuerzo, porque era algo propio y natural de la naturaleza caída que fue vendida al pecado. ¿Cierto que sí? Que fue vendida al pecado. Pero, así como Dios intervino en Israel, Cristo intervino en nuestra vida. Aleluya. Y no nos dejó en nosotros, no nos dejó en la esclavitud y no nos dejó en nuestros pecados. Entonces vamos a mirar qué dice Pablo acerca de eso. Ahí mismo en Romanos 6, versículo 16. Romanos 6, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Y va a explicar el Espíritu Santo que nosotros podemos estar bajo dos tipos de esclavitud, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para la justicia. El creyente fue libertado por Jesucristo y tiene libertad de someterse al pecado para dar fruto para muerte, o tiene libertad de someterse y ser esclavo de la justicia para la vida eterna. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Cuando nosotros estábamos esclavos del pecado, que llegó la palabra del Evangelio, la forma de doctrina es el Evangelio. Cuando llegó el Evangelio, nosotros escuchamos el Evangelio. Y al escuchar el Evangelio, se ha generado la fe. La fe es por el oír la palabra de Dios. Y el haber creído en el Evangelio da como resultado que hemos sido libertados de la esclavitud del pecado, ¿cierto? Acá nos lo está diciendo. Gracias a Dios hemos obedecido y libertados del pecado. ¿Qué dice el texto? Vinisteis a ser siervos o esclavos de la justicia. ¿Sí? Qué precioso el Señor que nos vio y consideró nuestra condición. Una condición igual a la que tenía Israel en Egipto, sirviendo a Faraón, donde Faraón era su amo, era su dueño absoluto. Y versículo 22 nos dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hicimos toda esta introducción para mirar el trabajo precioso que ha hecho Dios en nuestros corazones, cómo el Señor nos ha libertado de la esclavitud del pecado, del dominio del pecado, donde hacíamos solamente los deseos del pecado, donde el pecado era nuestro amo y Señor, utilizando la carne naturalmente. Pero gracias a Dios que hemos escuchado la forma de doctrina del Evangelio, hemos creído al Evangelio y el Señor nos ha libertado de ello. Ahora que el Señor nos ha libertado, vamos a empezar a entender nuestra relación de cristianos con Cristo. Vamos a ver ese aspecto que va a ser muy importante que nosotros lo conozcamos para tener una perspectiva un poco más amplia de nuestra vida cristiana, hermanos. Vamos primero a considerar una palabra griega, que es la palabra griega despotes, que en castellano se traduce déspota, ¿cierto? Y vamos a mirarla en Hechos 4, versículo 24. Hechos 4, versículo 24. Hechos 4, versículo 24. El contexto: estaba la iglesia en su primera manifestación, dando testimonio del Espíritu Santo, de la obra de Cristo, por medio de las señales, por medio de la palabra.
Y llegamos al versículo 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, miren lo que dijeron: soberano Señor. Aunque en el griego más antiguo no aparece la palabra Señor, solo dice soberano. Soberano Señor, tú eres el Dios tampoco aparece en el griego antiguo, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que, el cielo y todo lo que en ellos hay. Quiero llamar la atención a la manera como los apóstoles se dirigían a Dios. Se dirigían a Él como el déspotes. Déspotes, esa palabra significa amo y dueño absoluto. Esa era la manera como los discípulos veían a Dios. Ellos mismos se veían como siervos o esclavos de aquel que es el dueño de todas las cosas. Recuerde, vimos cómo el Señor nos libertó para servirle a Él, ¿cierto? Así como si libertó a Israel, nos liberta a nosotros, pero pasábamos de tener un amo y un dueño a tener ahora otro amo y otro dueño. Aleluya. ¿Y cuál es ese dueño? Nuestro amado Dios, el dueño de los cielos y de la tierra. Y vamos a empezar a ver esa relación del cristiano con Cristo, que es una relación también de esclavo y amo, hermano. Amén. Miremos otro texto para mirar esta palabra griega déspotes en Judas, capítulo único. Antes de Apocalipsis vienen las cartas de Juan y viene Judas, capítulo único. Voy a leerlo de la Biblia textual. Voy a leer el versículo 4. Judas, capítulo único, versículo 4. Reina y Valera 60 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Quiero leer la Biblia textual. Porque han entrado disimuladamente ciertos hombres impíos destinados desde antiguo para este juicio, los cuales convierten en laxivia la gracia de nuestro Dios, y niegan a Jesús el Mesías, nuestro único soberano y Señor. El griego más antiguo nos muestra que Judas está llamando al Señor Jesucristo déspotes Kyrios. Déspotes es soberano y Kyrios es Señor, ¿cierto? Esa manera como los apóstoles veían a Cristo, como los apóstoles veían a Dios, esa es la misma manera en que la iglesia debe ver a su Señor. Debe verlo como el dueño y soberano de todo. Debe verlo aparte como el Señor, hermano, ¿sí? Esta introducción la estamos considerando para mirar qué es un esclavo, ¿cierto? La estamos considerando para que nosotros pudiésemos considerar qué es un esclavo. Cuando nosotros nos acercamos a las escrituras que tenemos, en este caso sería la mayoría Reina y Valera, tú vas a encontrar comúnmente una palabra y es la palabra siervo. Muchos de nosotros la hemos leído en todo el Nuevo Testamento, ¿cierto? Pero resulta que la palabra utilizada para siervo es la palabra griega doulos. Se lee doulos, se escribe doulos. Y hay un libro del hermano John MacArthur que se llama Esclavo. Y el hermano en este libro hizo una investigación minuciosa de ese término doulos o dulos. Naturalmente que no estamos de acuerdo con todo lo que propone MacArthur, ¿cierto? Pero en este libro el hermano ha indagado la procedencia de esa palabra y ese término dulos. Y cuando nosotros miramos el Nuevo Testamento así rápido, no alcanzamos a ver esa relación de esclavo-amo por causa de la traducción que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, yo quiero leer primero
¿Qué dice el diccionario de William Vine acerca de lo que es la palabra griega doulos? Viene de una palabra griega que es atar, de ahí donde viene doulos, ¿sí? Atar, y de donde termina siendo esclavo, ¿cierto? Entonces, vamos a leer qué dice el diccionario teológico del Nuevo Testamento acerca del término doulos. Hermano, quiero que presten atención al significado real de la palabra doulos. Va a ser muy importante que nosotros la conozcamos, porque eso nos va a ayudar a tener una perspectiva que no habíamos tenido acerca de nuestro Señor Jesucristo. Dice el diccionario teológico del Nuevo Testamento. Explica que la palabra doulos se utiliza exclusivamente, ya sea para describir el estatus de un esclavo o una actitud que se corresponde con la de un esclavo. El mismo diccionario hace la siguiente nota: el significado es tan inequívoco y tan autónomo que es superfluo dar ejemplos de términos individuales. El énfasis aquí siempre está en servir como esclavo. Por consiguiente, tenemos un servicio que no es una cuestión de opción por el que lo hace, el cual tiene que realizarlo, le guste o no, pues está sujeto como esclavo a una voluntad ajena a la de su dueño. El término acentúa la dependencia del esclavo de su señor. Los traductores del Nuevo Testamento, cuando llegan a la palabra doulos, no la verten como esclavo, porque una de las primeras traducciones que se hace de la Biblia es la traducción en inglés. Primero en 1300 la hace John Wycliffe, luego viene William Tyndale. ¿Y qué pasa? En ese tiempo la figura de esclavo no era la misma figura de esclavo que existía en el primer siglo. En el medioevo, año 1500, 1600, el esclavo, tú te lo imaginas, es una persona con cadenas amarrada a algún lugar. Pero la figura de esclavo en el primer siglo no era esa. La figura de esclavo en el primer siglo era completamente diferente, ¿cierto? Y cuando los escritores del Nuevo Testamento escriben la Biblia, el Nuevo Testamento griego, tienen en cuenta precisamente la palabra esclavo, pero del contexto del primer siglo. Ni siquiera los esclavos en Israel, porque es que en Israel también habían esclavos, pero recuerde que había algo que se llamaba el jubileo, y en el jubileo podían tener libertad, ¿cierto? Pero cuando vemos el tiempo en que el Señor Jesús habla, cuando vemos el tiempo en el que los apóstoles están haciendo la obra apostólica, donde están predicando el evangelio, donde están edificando iglesias, en ese tiempo existía el gobierno romano dominante. Y es desde ese aspecto que ellos escriben la palabra doulos, siervo, que la tradujeron como siervo nuestros traductores, pero que generalmente significa es esclavo. Y al conocer que es esclavo, va a cambiar nuestra perspectiva hacia nuestro Señor Jesucristo. Porque es que, hermano, los siervos se contratan, los esclavos se compran. Esa es la diferencia. Y recuerde, nosotros no fuimos contratados, nosotros fuimos comprados. Hay un texto que dice que el Señor contrata, claro que sí, pero para efectos de lo que estamos hablando de la compra que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Amén. Entonces vamos a leer un texto, vamos a Levítico. ¿Sí vamos entendiendo el asunto? Ok. Amén, hermano. Levítico, capítulo 25, versículo 44. Es que hay veces como que enredo el asunto, pero bueno, ahí vamos. Levítico 25, 44. Un siervo tiene libertad para trabajar, tiene incluso libertad de no trabajar. Si quiere, pues no va a jornalear un día y no le pagan. El esclavo no.
El esclavo no tiene autonomía, el esclavo no tiene libertad, el esclavo le pertenece a su amo y le pertenece a su dueño. ¿Sí vamos entendiendo? ¿Sí vamos entendiendo? Levítico 25:44. Así tu esclavo como tu esclava que tuvieres serán de las gentes que están en vuestro alrededor. De ellos podéis comprar esclavos y esclavas. ¿Listo? Entonces, los siervos se contratan, los esclavos se compran. Vamos a ver entonces el proceso del Nuevo Testamento para que nosotros pasásemos a ser propiedad absoluta del déspotes, propiedad absoluta del Kyrios. Hermano, cuando los apóstoles se dirigían a Cristo como el Señor, es una manera diferente de la que nosotros nos estamos dirigiendo a Él como Señor. A menos que haya una revelación en nuestro corazón de lo que es déspotes y de lo que es Kyrios, no llegaremos a entender cuál era la relación y qué entendían ellos cuando se referían al Señor como el déspote y el Kyrios, el soberano, o sea, el amo de todas las cosas. Leamos un texto, 1 Corintios 6:19. El Señor en alguna parte en el Antiguo Testamento le dice a Israel: ustedes son míos, porque yo los liberé, yo los liberté, ustedes me pertenecen, ¿cierto? Y mire lo que pasó en el Nuevo Testamento. 1 Corintios 6, versículo 19. Pablo escribiendo, tratando muchos problemas en la iglesia en Corintio, y llega el 19 y nos dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo, ese que el Señor nos dio, es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? O sea, el Espíritu Santo está en nosotros, el cual tenéis de Dios. ¿Y qué termina diciendo? No es tuyo, no sois vuestros. ¿Sabe por qué no es nuestro? Porque le pertenece a alguien más. Alguien pagó por ese esclavo. Alguien pagó por ese esclavo. Versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. La palabra griega raíz para comprados es agora. La agora era un mercado público en el tiempo de la griega clásica, donde yo, si quería, iba y compraba esclavos allá. ¿Sí? Entonces el Señor, naturalmente, los receptores de la carta, que eran en este caso los corintios, entendían claramente a qué se refería Pablo cuando hablaba de la agora. No es que ellos lo vivían ahí, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no es nuestro, el cuerpo nuestro? ¿Por qué no es nuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Ahí donde nosotros vemos la grandeza del Señor, hermanos. Donde vemos la manera en que Dios nos amó. Nosotros no valíamos 5 centavos. No valíamos nada, hermano. Y el Señor dio el más alto precio por nosotros. Pagó un precio muy alto para que fuésemos de Él. Entonces, como pagó un precio tan alto, como nos compró de la esclavitud, nos libertó del amo que teníamos y ahora somos sus siervos, ahora Él es nuestro amo y nuestro dueño, nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestro ser, le pertenece a Él. Todo lo nuestro es de Él. No es que nos compró, legalmente a Él le pertenecemos, legalmente. Pero Él quiere que nosotros lo entendamos desde el interior de nuestro espíritu y nos demos a Él por amor. Entendiendo que Él es el déspotes y entendiendo que Él es el Kyrios. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y en el capítulo 7, versículo 23, nuevamente nos habla Pablo de lo mismo. Por precio fuisteis comprados.
no os hagáis esclavos de los hombres. ¿Listo? Aunque ya lo sabemos, es más seguro. Vamos a leer la Biblia, vamos a sumar la palabra. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca del precio de la compra. Vamos a Hechos, capítulo 20. Hechos 20, versículo 28. Nuevamente voy a leer la Biblia textual. Creo que en estos aspectos ha sido un poco más exacta en la traducción. Hechos 20, versículo 28. Recuerde, Pablo, estando en Mileto, manda a llamar a los ancianos de Éfeso. Les da una instrucción porque no se iba a volver a ver con ellos. Y llegamos al versículo 28, hablándole a los obispos, a los ancianos, a los presbíteros, les dice el 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos para pastorear o apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Leamos 20:28 de la Biblia textual. Tened cuidado de vosotros mismos y todo el rebaño en que el Espíritu Santo os puso por obispos para apacentar la iglesia de Dios, que él, ¿quién es él? Dios adquirió mediante su propia sangre. Naturalmente que Dios es espíritu, ¿cierto? Es el principio bíblico, pero el Dios encarnado derramó su sangre. El Hijo de Dios se encarna, toma humanidad y luego derrama su sangre, ¿cierto? Ese es el precio alto que pagó nuestro Dios por sacarnos de la esclavitud, ¿cierto? Entonces, entendiendo lo que es el contexto de esclavitud desde el punto de vista de los apóstoles y los profetas y del mismo Señor Jesucristo, desde el primer siglo, desde ese punto ellos están escribiendo en pleno gobierno en pleno dominio del gobierno romano, del imperio romano. Cuando nosotros entendemos qué era un esclavo en ese momento, vamos a empezar a vivir nuestra vida de esa manera, como lo vivieron los apóstoles, siendo esclavos del Señor, sometiendo su voluntad a la voluntad de su dueño, glorificando a Dios en sus cuerpos porque no son nuestros, le pertenecen a Él. Pagó por Él. Ahora somos esclavos, pero de Él. ¿Listo, hermano? Entonces vamos a seguir considerando un poco más acerca de este aspecto. Entonces, nuestro cuerpo, naturalmente el contexto de 1 Corintios 6, viene hablando el apóstol Pablo acerca de que el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, ¿cierto? Y en ese contexto entonces vamos a leer 1 Corintios 9, 27. Entonces, el Señor nos liberta para hacer de Él, paga un precio y nos llama a que nos sometamos a Él y coloquemos a disposición de su reino, a disposición de nuestro amo, ¿cierto? Nuestro cuerpo. Entonces, el apóstol Pablo, entendiendo la vida cristiana, en 1 Corintios 9, vamos a leerlo, él nos habla de qué hacía para poder presentar el cuerpo de él al servicio de su amo, ¿cierto? Porque una de las particularidades de los esclavos del primer siglo es que no tenían voluntad. Ellos no podían hacer absolutamente nada diferente a lo que el amo les ordenara. No podían hacer nada diferente a lo que el amo les ordenara. Única y exclusivamente lo que su Señor dijese. Mira lo que dice 1 Corintios 9, versículo 26. Así que yo de esta manera corro la carrera cristiana, porque está teniendo en mente los juegos de la antigua Grecia. Así que yo de esta manera corro no como a la aventura, o sea, Pablo tenía una meta cuando corría, no corría porque sí. De esta manera peleo no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo. La palabra golpeo mi cuerpo, Jaime Sonfaucet en el comentario del Nuevo Testamento dice que significa esto: golpear con el puño debajo del ojo hasta dejarlo morado. Así más o menos traduce el griego. No estamos hablando de ascetismo, ¿cierto? Ahorita no salgan los hermanos y vayan, no. Esa era la manera
en que se entendía cómo se sometía el cuerpo, ¿cierto?, para que sirviese al Señor. Ya sumando la palabra, entendemos nosotros que el apóstol Pablo nos vuelve a decir de varias maneras: haced pues morir lo terrenal en vosotros, y si por el Espíritu haced morir lo terrenal en vosotros, ¿cierto? Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo. ¿Sabe para qué? Y lo pongo en servidumbre. Nosotros somos esclavos del Señor, pero nosotros debemos esclavizar nuestro cuerpo. El hermano Ni, en el libro El Obrero Cristiano Normal, habla acerca de la disciplina del cuerpo, ¿cierto? Entonces, el cuerpo nuestro debe ser nuestro esclavo. No debemos ser nosotros esclavos de nuestro cuerpo. ¿Entendemos lo que estamos diciendo? No debemos someternos a lo que el cuerpo quiera. Debemos someter el cuerpo para que ese sometimiento lleve a que el Señor sea glorificado en nuestro cuerpo. Recuerden, nosotros tenemos una constitución triple. La parte más importante de la constitución es nuestro espíritu. Es desde ahí, desde el espíritu, la parte más profunda de nuestro ser, donde Dios está direccionándonos, ¿cierto? Y el propósito de esa dirección es que se exprese en nuestro cuerpo el testimonio del Hijo de Dios. Y una manera en conocer ese testimonio es también como sometiendo nuestro cuerpo a que nos obedezca. ¿Para qué? Para el servicio del Señor. ¿Ustedes recuerdan cuando estaba el Señor Jesús en Getsemaní con los discípulos? Entonces les dijo: vamos a orar, ustedes oren ahí, yo voy a orar más adelante, ¿cierto? Cuando el Señor va y ora y vuelve, ¿cómo estaban los discípulos? Dormidos. Bueno, vuélvanse a quedar acá, oren que ya vengo. Fue y oró allá y volvió. Cuando vuelve, ¿cómo estaban? Dormidos otra vez. ¿Eso qué nos muestra? ¿Eso qué nos muestra? Precisamente esto que estamos hablando. No estamos diciendo que dejemos de dormir, no. Estamos diciendo que hay momentos en el que el cuerpo nos debe obedecer para la obra del Señor. Nuestro cuerpo debe ser siervo para el servicio del Señor. Mire, hermano, Pablo aprendió eso por experiencia. Pablo, ¿sabe qué decía? Bueno, hay veces hay abundancia, pero también decía hay veces hay escasez. Pero ¿sabe qué dijo? Lo más impresionante: cualquiera que fuese la situación, sé vivir. ¿Por qué? Porque había sometido su cuerpo al servicio del Señor, ¿cierto? Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, este eliminado es de la carrera. O sea, esto no tiene nada que ver con la salvación eterna, ¿cierto? Eliminado de la carrera. Pablo, si se hubiese descuidado y si no hubiese sometido a su cuerpo para el servicio del Señor, pues hubiese sido eliminado de la carrera de la que empezó a hablar, de la que empezamos a hablar en el capítulo 6, hermano. Amén. Entonces sí, yo mismo venga a ser eliminado. Por eso, ahora ya vamos a entender un poco más, aparte de lo que los hermanos han dicho, Romanos 12:1. Vamos a leer Romanos 12:1. Romanos 12:1. Entonces, cuando colocamos el cuerpo a que nos sirva, mire lo que se puede hacer por el Espíritu. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, ¿cierto? Nuestro hermano Pablo hablaba en el campamento de Sasaima acerca de la presentación de nuestro cuerpo utilizando la figura de los sacrificios de Levítico. Aquí estamos mostrando
cuando el cuerpo se somete a que sea nuestro esclavo, lo podemos presentar como sacrificio vivo para el que el Señor lo pueda utilizar para que su reino corra, para que su reino avance, ¿cierto? Porque entonces imagina entonces donde el Señor nos pase lo que le pasó a los discípulos. El Señor nos mande hora y nos quedamos dormidos. ¿No pudiste ni velar una hora? ¿Cómo vamos a hacer entonces de provecho para que el reino avance si no podemos orar? Por decirlo así, uno entre muchos ejemplos que se pueden colocar. Amén, hermanos. Sigamos adelante un poco. Jacobo, Santiago. Santiago, en lo que vamos a leer, nos muestra cuál era la actitud de un esclavo. Porque es que, hermano, el entendimiento de lo que era un esclavo para nosotros hoy era muy diferente que lo que era para los apóstoles, incluso para los años 1500 y 1600. Entonces estamos tratando de verlo desde la perspectiva, desde el primer siglo, que era un esclavo. Leamos Santiago Jacobo, capítulo 4, versículo 13. Y vamos a mirar las condiciones de un esclavo. Esto que vamos a leer acá, este lenguaje que vamos a leer, representa la condición de esclavo y amo. Los esclavos no podían hacer lo que deseaban. Lo único que ellos podían hacer era cumplir la voluntad de su amo, nada más. Entonces vamos a leer cómo Santiago nos habla también de este aspecto. Jacobo, Santiago 4, versículo 13. Vea lo que dice Jacobo. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debéis decir, ¿cómo? Porque es que es el Kyrios, porque Él es el amo y el Señor. Ahí entendemos que nosotros no podemos hacer lo que nosotros queramos. Y a eso se está refiriendo Santiago. Si el Señor lo quiere. Porque recuerde el primer texto que leímos, hermano. Hágase tu voluntad. ¿Sí? Hágase tu voluntad. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y haremos aquello. Este lenguaje representa la condición de un esclavo, que él no podía hacer lo que quisiese, no podía hacer lo que deseaba, él podía hacer lo que su Señor quisiese. Entonces queda para nosotros los hijos de Dios acercarnos a su palabra, a la revelación de su palabra, para ver entonces la voluntad de nuestro Dios. La voluntad de Dios está revelada en la Biblia en varios niveles, ¿cierto? Hay una voluntad general, hay la voluntad personal para cada hermano, debe entender por dónde debe ir, a la izquierda o a la derecha, ¿cierto? Pero eso lo vamos conociendo a medida que el testimonio de Cristo va aumentando en la vida de cada uno de nosotros. En la medida que nosotros nos estamos involucrando con el Señor en lo secreto y desde el interior, vamos entendiendo entonces qué quiere nuestro Señor. ¿Listo? Amén, hermanos. Y miremos en Salmo 40, versículo 7, cómo el Señor Jesucristo nos muestra el sometimiento que Él tenía a la voluntad del Padre, hermanos. No hay mayor ejemplo para que nosotros podamos entender este aspecto que nuestro Señor Jesucristo. Salmo 40, versículo, vamos a leerlo desde el 6. Salmo 40, versículo 6. Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. El escritor de los Hebreos, cuando cita este texto, dice me has preparado cuerpo. Entonces dije, este que está hablando acá es el Hijo de Dios. ¿Qué dijo? He aquí vengo en el rollo
del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. El Señor Jesucristo vino para cumplir la voluntad del Padre, ¿cierto? Y ese cumplimiento de la voluntad del Padre por parte de nuestro Señor Jesucristo es una enseñanza para nosotros, de que si el Hijo, siendo Dios, se encarnó, se hizo la voluntad del Padre, cuánto más los esclavos que Él compró a precio de sangre, nosotros. Cuando hablo nosotros no me estoy refiriendo a los que estamos solamente acá, cada uno de los creyentes sobre la faz de la tierra. Todo aquel creyente que ha recibido al Señor, tiene el Espíritu de Dios en su corazón, es esclavo del Señor. Y debe conocer su relación esclavo-amo con nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Ahora, vamos a mirar cómo Pablo mismo, vamos a leer Romanos 1, y vamos a mirar cómo Pablo mismo se refiere a él como un esclavo. Lo que pasa es que las traducciones que tenemos nosotros no se atrevieron a traducirlo como esclavo, la mayoría. Muchos traducen es siervo, ¿cierto? Aquí en Romanos 1:1 estuvimos mirando, hay una versión en inglés que se llama la King James, la versión del Rey Santiago, y en esa traducción donde dice Pablo siervo, en el inglés es servant, ¿cierto? Pero estuvimos mirando la traducción de John Nelson Darby. John Nelson Darby fue un hermano de los Hermanos Libres en Inglaterra, aunque tampoco estamos de acuerdo con todo lo que dijo Darby, pero en su traducción de la Biblia, acá no traduce servant, él traduce bondman. Bondman significa esclavo, viene de atar, ¿cierto? Entonces el hermano entendió a qué se refería Pablo cuando estaba hablando acá. No era solamente un siervo, era un esclavo del Señor. Y ya vamos a mirar unos textos donde nos va a confirmar eso. Entonces leámoslo. Pablo, esclavo de Jesucristo, esa es la palabra. Pablo, esclavo de Jesucristo. Pablo mismo se consideraba un esclavo, sometido a la entera voluntad de su Señor, sometido a la voluntad de su déspotes, sometido a la voluntad de su Quirios. Y esa es la manera en que él escribe, identificándose no solamente como un siervo, porque es que el siervo tiene cierta libertad. Los siervos se contratan, Pablo no se contrató, a Pablo no lo contrataron, a Pablo lo compraron por precio de sangre. De la misma manera nosotros fuimos comprados de la misma manera que Pablo, por el mismo precio de sangre. Entonces Pablo se reconocía era como un esclavo, no simplemente como un siervo. Él se reconocía como uno que estaba bajo la voluntad de su Señor. ¿Ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento cuando Dios llamaba a ciertos hombres? Por ejemplo, ustedes recuerdan cuando Dios se le aparece a Samuel, siendo un niño, cuando vivía con el sacerdote Elí. Y entonces el Señor le llama, Samuel, Samuel, ¿cierto? Y él se va corriendo, todavía no podía discernir que era el Señor. Era joven todavía, no podía discernir los asuntos espirituales. Y él piensa que es su Señor, en este caso Elí. Se va para donde Elí y le dice, heme aquí mi Señor. Y sucedió 3 veces hasta que Elí por fin entendió, ¿cierto? Por fin entendió y le dice, oye, a la próxima, cuando te vuelva a llamar, dile, he aquí el siervo de su Señor. ¿Cierto que sí? Entonces, este entendimiento de ser esclavo del Señor nos ayuda a ampliar un poco el entendimiento de la palabra en relación de cómo nos debemos conducir en relación con nuestro amo, hermano. No somos simplemente siervos. Hay siervos del Señor, claro que sí, pero no solamente simplemente siervos, sino esclavos del Señor. No nos pertenecemos. Todos necesitamos entender esto, hermano. Todos, los oídos más cerca son los míos. Todos necesitamos entender esto, que somos propiedad exclusiva del Señor, que nosotros no nos gobernamos a nosotros mismos, hermano. Hay alguien que tiene el gobierno sobre nosotros. ¿Amén? Y entonces leímos, Pablo, siervo de Jesucristo. Entonces ahora sumemos la palabra en Gálatas 6, versículo 17.
Ya vamos terminando, hermanos. Gálatas 6, versículo 17. Conocemos nosotros el contexto del problema que estaba surgiendo en las iglesias en Galacia. Habían entrado unos judaizantes que querían sacar a los hermanos de la gracia y colocarlos bajo la ley nuevamente. Entonces Pablo escribe esta carta para todas las iglesias en Galacia. Vamos a leer el versículo 17. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. En el griego dice solamente las marcas de Jesús. La palabra griega para marcas es estigma o estigmatas y significa marca tatuada o marca hecha con un hierro caliente. Naturalmente que las marcas en Pablo era un testimonio de ser un esclavo del Señor. Las marcas en Pablo las está comparando con las marcas que lleva un esclavo, que es propiedad de su dueño. Entonces la vida de Pablo mostraba cómo él era un siervo del Señor. Y entonces por eso habla en relación con los judaizantes: no me molestes más, porque yo tengo evidencia de que soy un esclavo del Señor. Mi cuerpo es una evidencia porque tengo las marcas de que le he servido como esclavo al Señor, de que soy de su propiedad. Por eso dice Pablo, esclavo de Jesucristo. Y no solamente Pablo, hermano, este tema es muy amplio, tratamos de reducirlo lo más que pudimos. Y no solamente Pablo, Pedro. Y no solamente Pedro, Judas. Y no solamente Judas, ¿sabe quién más? Santiago Jacobo, el medio hermano del Señor Jesucristo. Santiago Jacobo, vamos a leerlo, él pudo haber dicho: Santiago Jacobo, medio hermano del Señor Jesucristo. ¿Cierto? Yo lo hubiera hecho. Pero ¿sabe cómo escribe? Santiago de Jacobo, esclavo. Nuevamente Budman en la versión de Jonathan Darby. Budman. O sea que mire qué revelación tuvo Santiago acerca del Señor Jesucristo. No se consideraba ni siquiera su hermano, no se consideraba ni siquiera un siervo, se consideraba un esclavo de él. Al principio para Santiago fue difícil. Ustedes recuerdan lo que dice el texto. La escritura dice en Juan que ni aún los hermanos creían en él. Cuando él confesaba o hacía público que él era el Hijo de Dios, los hermanos de Jesús como que: ¿cómo va a ser el Hijo de Dios si se creció conmigo? Era algo extraño para ellos entender eso. Pero cuando el Señor resucita, él tuvo una revelación en su interior de quién era su hermano. Ya no era más su hermano, ya era ¿quién? El déspotes Quirios. Ya no era su hermano, medio hermano, ya es el Señor. Y ante ese Señor él dice: soy su esclavo, esclavo del Señor. Esa era la manera en que los apóstoles y la iglesia del primer siglo se dirigía a su Señor. Esa la manera era como ellos se veían, como unos esclavos, ¿cierto? Naturalmente que también la escritura habla de siervos, ¿cierto? Pero en relación con lo que estamos hablando es esclavos, hermano, es esclavos. Quiero leer del libro de John MacArthur, Esclavo, 5 aspectos que él muestra para que comparemos la esclavitud con el cristianismo bíblico. El primero: propiedad exclusiva. Así era la esclavitud del primer siglo, y él lo va a comparar con el cristianismo bíblico. 1. Propiedad exclusiva. Cristo nos adquirió a través de la muerte de cruz. Nos compró a precio de sangre. Cuando una persona en el primer siglo compraba un esclavo, era su propiedad exclusiva, no era de nadie más. 2. Sumisión completa. Implicaba estar siempre disponible a obedecer al amo en todas las maneras. Esto, hermano, es para que examinemos nuestra vida cristiana y que el Señor nos ayude a todos nosotros. 3. Devoción singular.
Los esclavos solo tenían un interés primario: llevar a cabo la voluntad del amo. Nuestro mayor interés se resume en las palabras de Cristo: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo en tu entendimiento, con todo tu corazón y con toda tu alma. Devoción a nuestro amo. 4. Dependencia absoluta. Como parte de la familia del amo, los esclavos eran totalmente dependientes de sus dueños en cuanto a las necesidades básicas de la vida, incluyendo la alimentación y el refugio. A diferencia de las personas libres, los esclavos no tenían que preocuparse porque sus necesidades estaban atendidas. Ellos podían centrarse enteramente en servir a su amo. O sea, uno de los beneficios también, cuando se tenía un esclavo en ese tiempo, era que el esclavo no se preocupaba de su comida, no se preocupaba de su bebida, no se preocupaba de su vestimenta y no se preocupaba de su vivienda. ¿Por qué? Porque eso era responsabilidad de su amo, ¿cierto? De la misma manera el Señor nos enseña algo a nosotros. ¿Sabe qué nos enseña el Señor a nosotros? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Sí? Pero quiero leer un texto donde muestra que el Señor nos ha tomado como esclavos y se ha hecho responsable por nosotros. Lo que pasa es que ahí juega un papel importante la fe que ejerzamos para depender absolutamente de nuestro amo. Vamos a leer el Salmo 23. Creo que todos lo conocemos, ¿cierto? Pero quiero leer el Salmo 23 de la versión Reina y Valera 1865. Salmo 23, Reina y Valera 60 dice: Yahvé es mi pastor, nada me faltará, ¿cierto? Dice Reina y Valera, todos lo conocemos. Reina y Valera 1865 dice: Yahvé es mi pastor, no me faltará. ¿Sí? No me faltará. ¿Sabe por qué no me faltará? Porque Él es mi amo. Porque Él es nuestro amo. Y Él se encarga de todas nuestras necesidades para poder dedicarnos al Señor. Amén, hermanos. Y leemos el quinto punto. Estábamos leyendo responsabilidad personal. Los esclavos del primer siglo eran completamente responsables ante sus dueños por todo lo que hacían. Por último, la evaluación de su amo era la única que importaba. Si el amo estaba satisfecho, el esclavo se beneficiaba. Sin embargo, si se disgustaba el amo, el esclavo podría esperar la disciplina apropiada, frecuentemente tan severa, con azotamientos. Entonces vamos a mirar esta realidad que también está en la Escritura. Vamos a leer primero 2 Corintios 5:10, que yo creo que los hermanos ya se lo saben de memoria, ¿cierto? 2 Corintios 5:10. Y vamos a mirar la responsabilidad nuestra ante el Señor. Segunda de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros, todos nosotros somos los creyentes, comparezcamos ante la bema, ante el tribunal de Cristo. Pablo aquí está teniendo en cuenta que en los Juegos Olímpicos había un juez, y era ese juez era el que se sentaba cuando los corredores llegaban. Él era el que decía: este llegó de primero, este llegó de segundo, este llegó de tercero. Esa era la manera en que se hacía la bema, el asiento, el juicio. No era un juicio para condenación, ¿cierto? Todos nosotros, los creyentes, compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y cuando estemos ante el tribunal de Cristo, la Escritura sigue diciendo: sea para recibir lo que haya hecho estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, lo que leímos ahorita, los esclavos en el primer siglo, cuando hacían lo bueno, tenían su recompensa de su amo, pero cuando no, tenían entonces el juicio de su amo, ¿cierto? Eso es lo que nos habla 1 Corintios 5:10. Al creyente se le va a recompensar, sea lo bueno, sea lo malo. ¿Listo? Entonces vamos a mirarlo para ir terminando. Lucas 19.
versículo 17. Contexto, las 10 minas, ¿sí? Todos la conocemos, ¿cierto? El Señor dio una mina a cada uno. Sí. Y cuando volvió el Señor, vino a pedir cuenta de su mina. Y leamos el versículo 17. Vino el primero, el 16, diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. ¿Qué es esto? Que el amo estuvo complacido con el servicio de su esclavo, entonces lo galardonó, ¿cierto? Pero veamos el caso donde no fue así. Mateo 24. Mateo 24, 45. Mateo 24, 45. ¿Quién es pues el siervo? Aquí es esclavo, nuevamente dulos. ¿Quién es el esclavo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa? Habían esclavos que eran administradores de la casa de su amo. ¿Ustedes recuerdan el caso de José? Él era un esclavo, ¿cierto? Fue vendido y fue comprado. Y él era el que Potifar lo tenía como administrador de su casa. ¿Quién es pues el esclavo fiel y prudente al cual su señor puso sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo cuando su señor venga y le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá, parecido a los de las minas. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos y aún a beber con los borrachos, o sea, pasó de ser siervo a ser señor de los hermanos. Vendrá el señor de aquel esclavo en aquel día que no espera y a la hora que no sabe. ¿Y qué dice el texto? Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el llanto, el lloro y crujir de dientes. Sabemos nosotros entonces que ese castigar duramente es la dicotomía, dice en el griego. Entonces aquí vemos lo que estábamos leyendo acerca de la condición del esclavo en el primer siglo. Hizo lo bueno, lo galardonan; hizo lo malo, lo azotes, ¿cierto? En algunas partes también se habla de azotes, hermano. Para terminar entonces queremos resumir lo que hemos venido compartiendo en 2 versículos. Segunda de Corintios 5:14. Segunda de Corintios 5:14 y Éxodo, Segunda de Corintios 5:14. Primero, 1. Segunda de Corintios 5:14 y Éxodo 24:3. Vamos a resumir entonces lo que hemos venido compartiendo. Segunda de Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, o sea, nos impulsa. Segunda de Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa pensando esto: que si uno murió por todos, Cristo murió por todos los hombres, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Para esto murió, para que los que viven ya no vivan para sí. ¿Para quién? Para el déspotes Kyrios, para el Señor soberano. Nos compró a precio de sangre para que no viviésemos para nosotros, para que no viviésemos para complacernos a nosotros, para que no viviésemos por nuestros intereses, sino que para que viviésemos para complacerlo a Él, para que viviésemos por los intereses de Él. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿No es una razón fuerte para vivir por Él? ¿Por el que murió y resucitó por nosotros? Y terminemos con Éxodo 24:3. Éxodo 24:3. Creo que se resume acá
lo que empezamos diciendo, hágase tu voluntad. Éxodo 24:3. Éxodo 24:3, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Yahvé y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, mire lo que dijo el pueblo, mire lo que debemos decir nosotros. ¿Qué dijo? Amén. Haremos todas las palabras que Yahvé ha dicho. ¿Por qué? Porque nos compró. Por eso. Esto resume en parte lo que hemos venido compartiendo, hermano. Cada uno de nosotros necesita entender desde el interior por medio de la palabra nuestra condición de esclavo delante del Señor para empezar a vivir por Él y para Él. Yo sé que hay hermanos, yo sé que hay hermanas que están viviendo por Cristo y para Cristo, ¿cierto? Pero aquellos que aún no, siempre estamos a tiempo, hermano, de volver nuestra mirada al Señor. Vivir por aquel que pagó un alto precio por nosotros. Somos sus esclavos. Vamos a orar al Señor, hermano, vamos a agradecerle.